Bendiciones con todos. Tema 19. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el rey Roboán y las consecuencias de un mal consejo. Y utilizamos Primera de Reyes, capítulo 12. Y también encontramos esta misma historia en Segunda de Crónicas, capítulo 10, hasta el capítulo 11, versículo 4. Pero recordemos un poquito el video anterior o los videos anteriores. Salomón en sus primeros años, la mayoría de sus años, tal vez unos 30, 35 años, fue un buen gobernante que amó a Dios, que obedeció a Dios, que cuidó a la nación, que empoderó, que hizo grande a la nación de Israel. Pero fue abriendo una brecha de desobediencia al casarse con una mujer impía, idólatra, como era la hija de Faraón, y después se casó con otra, hasta que el punto de tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas. En total, 1000 mujeres. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible! Todas estas mujeres lo presionaron, lo acorralaron, no sé qué hicieron, pero lo hicieron caer. Lo llevaron a la idolatría, lo llevaron a que cada una de estas mujeres le hiciera altares para adorar a dioses abominables, a dioses que Dios había prometido. Y Dios le dice que por causa de ese pecado, su trono se vería bajo. Pero por causa del amor de David, su padre, no lo haría en su reino, sino en las futuras generaciones. En su hijo se va a dividir, como vamos a ver, y de allí es un caos. Entonces, mire, la consecuencia de este pecado, de la mala decisión, dejarse llevar por la seducción del pecado, de la idolatría, de la desobediencia, de aquí en adelante veremos que la mayoría de los reyes se pervertieron. Fue raro los reyes que volvieron al Señor, que obedecieron la palabra y tuvieron éxito. Es terrible, las consecuencias del pecado no para. Por eso es muy peligroso no obedecer la palabra de Dios. Por eso es tan peligroso no leer cada día la palabra de Dios y buscar meditar y buscar aprender en ella y buscar obedecer. Y estamos hablando en esta serie sobre todo sobre los gobernantes, que cada día deben ir a la palabra de Dios. Cada día deben ir a llenarse de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, que la da abundante y sin reproche. Y esa palabra, pedir al Espíritu Santo que la haga germinar en sus corazones, en cada uno de los lectores, de los que meditan la palabra de Dios, y ponerla en práctica cada día. No hay vacaciones para eso. Salomón se dio vacaciones para la meditación de la palabra y las mujeres los llevaron acá. Tener en cuenta estos pecados que dañan la familia. El adulterio daña la familia. La idolatría pervierte a toda una nación, separa a las personas de Dios, adora a cosas creadas, a cosas que no tienen vida, en vez de adorar al verdadero Dios. Entonces, los gobernantes tienen que aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, de aquí en allá se presenta una serie, todos estos reyes se pervierten, ¿sí? Hoy ya vamos a hablar un poco de el hijo de Salomón que hereda el trono. Mire, se llama Roboán. Y le hemos titulado El rey Roboán y las consecuencias de un mal consejo. Ya está buscando consejo, no en Dios. Ya se ha apartado de Dios, en otras palabras. Ahora, no sé cómo llegó aquí al trono, porque acuérdense que si tenía 1000 mujeres, ¿cuántos hijos habrá tenido Salomón? ¿Y cuántos de estos muchachos han de haber estado peleando por su trono? Acuérdense que desde atrás se vienen peleando, ¿no? Por el trono. A David 2 hijos le usurparon su trono, a Absalón y a Adonías, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede con este que llegó al trono, Roboán, hijo de Salomón, ¿sí? Dice el texto: Roboán fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, ya para darle el trono al hijo de Salomón, a Roboán. Y aconteció que cuando
lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat. Acuérdate, es un siervo de Salomón. Y acuérdese que Dios mandó decir la palabra a Salomón que un siervo de él iba a ser rey en Israel. Un siervo. Por eso aquí lo nombra y dice: y aunque estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón, porque Salomón buscó para matarlo cuando se enteró de esto que había dicho el Señor, y habitaba en Egipto, se fue a vivir a Egipto allá. Jeroboam, no confunda, el hijo de Salomón es Roboam, el siervo que se convierte en rey, que Dios así lo ha determinado, es Jeroboam. Ya. Y enviaron a llamarle, lo mandaron a llamar, y vino, pero Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, hablaron al rey, ¿sí? Con toda la congregación de Israel, junto con Jeroboam, hablaron y le dijeron: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la servidumbre de tu padre. Salomón, ya sus últimos años, como se apartó de Dios, se pervirtió, les comenzó a cobrar impuestos que endurecieron al pueblo, que fue una dura carga para el pueblo, ¿sí? No estoy diciendo que los impuestos son malos cuando son en su correcto cobro, ¿no es cierto? Cuando no se exageran, cuando esos impuestos se los utiliza para hacer las obras para el mismo pueblo. Ya, entonces fueron y dijeron porque a pedirle que disminuyera los impuestos, porque estaban haciendo una carga para el pueblo, para la nación. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Mire, te vamos a servir. Le dice: mire, todavía no está dividido el reino. Nosotros te servimos a ti. Mantenimos, en otras palabras, nos manteniendo siendo la misma nación completa, 12 tribus, pero bajando los impuestos. Está muy duro para nosotros. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo a los 3 días regresan, que yo le voy a dar la respuesta. ¿Qué les parece? Listo, y el pueblo se fue a su casa para regresar al tercer día a ver cuál es la respuesta de el rey Roboam. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. ¿Sí? No sé cuántos tenía, ya eran hombres veteranos, hombres de ciencia, de sabiduría. No sé cuántos, pero en la ley determinaban 70. 70 ancianos que escuchaban, que los que hacían el juicio, ¿sí? Los que escuchaban al pueblo y aconsejaban, en otras palabras, ¿no? Entonces Roboam dio ese paso importante y fue a pedir el consejo a los ancianos, en este caso los que acompañaron a su padre cuando su padre vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo, que me ha pedido, en otras palabras, que baje los impuestos? A ver, ¿cuál es el consejo de ustedes? Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, mire, no dice si tú fueres rey, si tú fueres siervo de este pueblo y lo sirvieres, si tú te pones en la condición de siervo, y que eso es lo más importante. Aquí, cuando amamos a Dios, cuando obedecemos a Dios, si queremos obedecer la palabra de Dios, no tiene nada que ver los títulos. Sí, más bien tiene que ver el servicio, la actitud con que queremos ir al Señor a servirle. Por eso le dicen los ancianos, con la experiencia de ellos, ¿sí? Si tú fueres siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, mire, háblales con amabilidad, explícale bien los acontecimientos, ¿sí? Para que ellos entiendan, ellos te servirán para siempre, ¿sí? Entonces, en otras palabras, dije: bájale un poquito los impuestos, ¿sí? Explícale por qué los impuestos y para qué son los impuestos, ¿sí? Lo que se debe hacer ahora, ¿sí? A veces no se sabe dónde van a dar, en qué mano van a parar los impuestos.
que el pueblo con mucho sacrificio paga. Ellos le hablaron diciendo, ¿no es cierto? Ahora, pero él, mire lo que hace Roboam. Pero Roboam dejó el consejo de los ancianos que le habían dado. Lo dejó, no quiso escuchar. Y entonces, ¿para qué fue donde ellos? A veces se va a pedir un consejo, pero se hace lo contrario. Eso es terrible. Mejor no lo haga, ¿no es cierto? Los ancianos le dieron el consejo correcto de parte de Dios, porque esos ancianos eran hombres comprometidos con Dios, con su palabra, ¿sí? Y le dieron que les hablara prudentemente. ¿Sí? No dice ahí que le bajara un poco los impuestos, no dice en esta parte, vamos a ver más adelante. Pero él dejó el consejo de los ancianos que lo habían dado. Y mire lo que sucedió. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Mire, fue a pedir consejo también a los jóvenes que se habían criado. Tú sabes la vida de un príncipe, hermano. No trabaja comiendo, seguramente así en fiestas, seguramente acostándose, teniendo sexo con una y otra mujer, y con ellos vida al garete, se dice por acá, como les da la gana, y les fue a pedir consejo a esos, a sus amigos, a sus amiguillos. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? ¿Y cuál fue estos consejos de estos amigos? Perdónenme por la expresión de estos vagos, en otras palabras. Entonces los jóvenes, con falta de experiencia, que ni trabajaban, se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Mire, es más grueso. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El consejo de sus amiguillos le dijo, ¿sabe qué? No aumentales los impuestos. Si la carga con Salomón fue grave, agrávaselas más. ¿Y cómo va a reaccionar el pueblo ante esto? Mire que hasta Jeroboam los acompaña. Al tercer día, vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. No se olvide que Jeroboam es el siervo que Dios había dicho que se iba a levantar contra el reino de Salomón. Según el rey lo había mandado diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo, mire lo que respondió el pueblo, respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el pueblo al rey, porque era de designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Mire, ya esto era un plan de Dios también, ¿no es cierto? Era un plan de Dios, aunque este hombre debió arrepentirse, debió escuchar el consejo de los ancianos, ¿sí? Debió decirle a Dios, debió presentarse a Dios, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mi padre, por favor, dame sabiduría, así como le diste a mi padre en el principio, para ser un buen gobernante. Pero no, siguió el consejo de los muchachos que se habían criado de él. Ahora, aquí ya se divide la nación. Aquí se comienza a desboronar la nación de Israel
porque este hombre no quiso obedecer la palabra de Dios. Dice, cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, cada tribu para su lado, pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboán envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel. Ahí tiene. Y murió. Ya mataron al tesorero. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y a huir de Jerusalén. Hasta cobarde ha sido, mire, por no hacer bien las cosas, ahora tienen que huir. Y se apartó Israel de toda la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam el siervo, había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera a casa de David, sino solo la tribu de Judá. La palabra de Dios se cumple. Es que el pecado abominable que cometió Salomón en sus últimos años, Dios le dijo, arrancaré de tu hijo el reino y se lo daré a tu siervo. Y aquí se cumplió. Roboán, el siervo, ¿cuándo iba a pensar que iba a llegar a ser el rey de Israel, de la mayor parte de Israel? Ahora Dios ha movido al pueblo y lo han nombrado rey. Mire, la justicia de Dios es perfecta. Dios jamás se equivoca. Sí, Dios jamás se equivoca. Está cumpliendo lo que dijo. Salomón le dijo, arrepiéntete, vuelve. No quiso. Romperé el reino. Este hombre tampoco, su hijo, rompió el reino. Y dice, y cuando Roboán vino a Jerusalén, el hijo de Salomón, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 2 tribus, o una media tribu de Benjamín, ¿no? Porque eran Benjamín y Manasés. 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Ya se van a pelear entre hermanos por las malas, porque escuchó un mal consejo. Y para hacer volver el reino a Roboán, hijo de Salomón, para que el reino todo se uniera. Pero vino la palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Yo he hecho esto. Yo he hecho que el pueblo se divida por causa de sus pecados. Yo se les advertí. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Mire, Dios evitó una matanza, que se enfrentaran entre hermanos, porque un hombre decidió no escuchar el consejo de los ancianos. Porque un hombre no buscó a Jehová. Porque un hombre en los últimos años se dejó seducir, como en el caso de Salomón. Habitantes del mundo, gobernantes del mundo, padres de familia, ¿sí? Todos los que tenemos una responsabilidad, todos busquemos al Señor de todo corazón. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Y no nos desviemos ningún día, en ningún momento. Mantengámonos firmes siempre, poniendo en práctica, escuchando el consejo de Dios. El primer paso para mantenernos firmes en los pies del Señor, como siervos, como verdaderos siervos, hay que entregarle al Señor el corazón y vida. Sí, hay que entregarse a Él en su totalidad. No hay que dejar pedacitos ocultos por allí. Entonces, aquí nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe, que esperamos que la haga para que usted dé ese paso importante, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna.
Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Aceptó a Cristo en su corazón, maravilloso. Para sostenerse como cristiano y llenarse de la sabiduría de Dios, venga y medite todos los días en la palabra de Dios y obedézcale. Obedezca esa palabra que está escrita allí. Ore al Señor, cante alabanzas y venga a la iglesia. Le invitamos a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra tan maravillosa, mi Dios. Tu palabra que cada día nos enseña. Cada día nos presenta verdades importantes. Aquí nos enseña que hay que obedecer la voz del anciano de experiencia, de los escogidos tuyos, ¿sí? De los que llevan tu palabra con sabiduría. Este hombre, este rey, no obedeció, no cumplió tu palabra. Y entonces despreció tu consejo, en otras palabras. Porque el consejo de los ancianos es como tu palabra, Señor. Porque eran hombres consagrados, Padre. Y la rechazaron, más bien rechazó el consejo de jóvenes sin experiencia. Y lo llevaron a tomar una mala decisión. Lo llevaron a que la nación de Israel se dividiera. Señor, es verdad, muchas veces no escuchamos tu palabra o la escuchamos y no la obedecemos. Preferimos escuchar el chisme, el comentario, ¿sí? Las noticias falsas. Nos dejamos llevar por eso, Padre. Pero hoy, delante de tu presencia, pedimos perdón. Clamamos a ti, Señor, volver a ti. Nos arrepentimos, Señor, buscando nuevamente tu rostro y pidiendo la ayuda de tu Espíritu Santo para poder, Señor, honrar, obedecer tu palabra cada día. Esta palabra que se mueva por todas partes, mi Dios, y llegue al corazón y vida de las personas y pueda poner en práctica en cada vida, Señor. Y haya cambio en los gobernantes, haya cambio en los habitantes, haya cambio en los países, un cambio que necesita hoy. Un cambio donde la gente venga a ti, Señor, venga a tu reino, busquen ser parte de tu reino, Padre. Sí, Señor. Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, Señor. Sigamos poniendo esta maravillosa palabra, Señor, y que la reenviemos a otros para que también conozcan esta verdad. Y ojalá llegue a los gobernantes y la entiendan y la pongan en práctica. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.